Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos un día más a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Irán y Rusia realizarán ejercicios navales en el Golfo de Omán y el norte del Océano Índico. El exjefe de inteligencia militar de Israel sugiere que la acción estadounidense contra Irán podría producirse en cuestión de días. El vicepresidente estadounidense afirma que Irán aún no acepta las líneas rojas de Donald Trump tras las conversaciones de Ginebra. Los principales rabinos sionistas religiosos piden al primer ministro israelí que detenga la integración de las mujeres en el cuerpo militar de blindados. Un soldado de Israel muere en un incidente de fuego amigo en el sur de Gaza. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar en este informativo de Radio Sefarad. Irán y Rusia realizarán esta semana ejercicios navales en el mar de Omán y el norte del Océano Índico, unos días después de que la Guardia Revolucionaria realizara ejercicios militares en el estrecho de Hormuz. Los datos de seguimiento públicos publicados por el Instituto Naval de los Estados Unidos parecen mostrar que el USS Lincoln podría estar en las proximidades del simulacro. Por otra parte, imágenes satelitales muestran que Irán ha construido recientemente un escudo de concreto sobre una nueva instalación en un sitio militar sensible y lo ha cubierto con tierra y enterrado las entradas de túneles en un sitio nuclear bombardeado por Estados Unidos durante la guerra de 12 días de Israel con Irán el año pasado, fortificado las entradas de túneles cerca de otro y reparado las bases de misiles atacadas en el conflicto. Bueno, lo que da a entender esta noticia es que aunque se estén llevando a cabo conversaciones, pues en realidad, al menos desde el lado iraní, pero también del lado americano, lo que se ve son los preparativos para un enfrentamiento bélico. Aquí, evidentemente, estos ejercicios navales no son algo que se haga sin esto a la vista, y especialmente los ejercicios militares que también han tenido lugar en el estrecho de Hormuz, todo esto en la zona costera de Teherán, que es justamente por la zona por donde actúan los portaaviones americanos, es decir, en esa parte de entrada del Mar Rojo y por otra parte en el Océano Índico a la salida. Pero esto evidencia que puede ser de que hayan conversaciones, pero que también hay una amenaza bélica muy concreta y a la vista, quizás a un plazo muy corto, como hablaremos ahora en la próxima noticia. El exjefe de inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel, Amos Yadlin, sugiere que una confrontación militar entre Estados Unidos e Irán podría comenzar en los próximos días. Estamos mucho más cerca que antes, pero les recuerdo, una superpotencia no entra en guerra en cuestión de días. Hay una vía diplomática que debe agotarse, dice Yadlin, quien ahora dirige una consultoría de seguridad nacional. El Pentágono no tiene claro qué pretende lograr, pero el presidente está muy decidido. La declaración de que todas las opciones están sobre la mesa se basa en una amenaza militar creíble que se produce junto con los preparativos frente a las costas de Irán y en el aire, afirma Yadlin. Mientras los negociadores estadounidenses e iraníes mantenían conversaciones por segunda vez estos días, el ejército estadounidense había movido docenas de aviones de combate hacia Medio Oriente en un único día. Entre las aeronaves se encontraban aviones F-22, F-35 y F-16. También se avistaron varios reabastecedores en movimiento, según cuentas de redes sociales dedicadas al seguimiento de vuelos militares. Sí, es un poco el complemento de lo que habíamos comentado antes, es decir, de que se está hablando y está bien que haya conversaciones, pero en realidad todas las señales apuntan a que hay una amenaza creíble, es decir, que la apuesta por un enfrentamiento militar está sobre la mesa. Es cierto que hasta ahora Trump en su gobierno anterior y en este año no ha sido muy contundente en las acciones militares. En realidad, la única que hemos visto un poco mayor ha sido en Venezuela, pero también de un alcance muy limitado.
Es más, el cerco fue importante y luego una operación casi de comando para secuestrar o llevarse al presidente de Venezuela. En este caso no va a haber operación terrestre, seguro, porque Teherán está muy dentro del territorio iraní y no creo que los americanos estén para jugársela en una operación de este estilo. Pero sí un bombardeo masivo sobre zonas de campamentos militares, etc. Por eso también hemos visto que en la noticia anterior se hablaba del reforzamiento y el enterramiento de las centrales nucleares o depósitos de armas nucleares o futuramente armas nucleares que tiene Irán en su territorio. Es decir, todo se está preparando para la guerra, pero quizás habrá que ver cuál va a ser el desenlace, porque digamos que, como digo, los antecedentes hablan de que en general el presidente Trump con estas amenazas consigue los objetivos que se plantea sin tener que disparar demasiado. El vicepresidente estadounidense afirma que Irán aún no acepta las líneas rojas de Donald Trump, en particular las relacionadas con el programa nuclear de la República Islámica tras las negociaciones del martes en Ginebra. Si Irán consigue un arma nuclear, hay muchos otros regímenes, algunos amigos, otros no tan amigos, que también obtendrían armas nucleares después de ellos, dijo Vance, quien agregó: en cierto modo salió bien, acordaron reunirse después, pero en otros aspectos quedó muy claro que el presidente ha establecido algunas líneas rojas que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer, dijo Vance tras agregar que el objetivo principal de su país es impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Vance señaló que Estados Unidos se enfrenta a un régimen desquiciado y mencionó la sugerencia del martes del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, de que Irán podría hundir un buque de guerra estadounidense. El vicepresidente afirmó que el enfoque de Trump es muy diferente al del expresidente estadounidense Barack Obama, ya que está mucho más dispuesto a actuar con firmeza para defender la seguridad nacional de Estados Unidos. Afirmó que, ya sea por vía diplomática o militar, los iraníes no pueden tener un arma nuclear. Bueno, este objetivo que se traza la administración Trump satisface a los americanos, pero no tanto ni a Irán, ni del todo convence a Israel, porque aquí no se habla del tema de los misiles y de los ejércitos proxies, que también es la ambición de Israel, que terminen de ser una amenaza para Israel. Pero la verdad es que todo apunta a que Irán no dará el brazo a torcer y que Estados Unidos se verá obligado a actuar militarmente. No sabemos en qué medida y hasta qué punto, pero va a ser muy difícil que convenzan a Trump de no actuar si no dan un paso en firme, y el paso en firme no puede ser un acuerdo como el que se firmó en el 2015 de una moratoria en el desarrollo del arma nuclear, sino que tiene que ser un acuerdo para que no se desarrolle el arma nuclear, para que no se enriquezca el uranio y para que se deshagan de todo el uranio ya enriquecido. Varios rabinos importantes de la comunidad sionista religiosa han escrito una carta al primer ministro Benjamín Netanyahu expresando su oposición a un programa piloto planeado en el ejército que vería a mujeres soldados servir en el cuerpo de blindados, afirmando que tal medida excluiría efectivamente a las tropas ortodoxas de contribuir a la seguridad de Israel. La carta se suma a otros llamados recientes de activistas religiosos contra los planes de las fuerzas de defensa de Israel de integrar a las mujeres en más roles de combate en el ejército, a pesar de que el ejército dice que necesita urgentemente más reclutas debido a la presión sobre las fuerzas permanentes y de reserva causada por la guerra contra Hamás en Gaza y otros desafíos militares. Convertir el cuerpo blindado en una unidad mixta colocará a nuestros estudiantes ante una contradicción imposible entre su fe y su servicio operativo, escriben los rabinos en la carta. Cuando el ejército avanza hacia la mezcla de géneros prohibida por el judaísmo contrariamente a la lógica
y a las necesidades de seguridad ya no podemos permanecer en silencio, escriben. En la actualidad, las mujeres soldado pueden servir en tanques, en el Cuerpo de Defensa Fronteriza de las Fuerzas de Defensa de Israel, como parte de una compañía de tanques compuesta exclusivamente por mujeres en el Batallón de Infantería Ligera Mixto Caracal, que opera a lo largo de la frontera con Egipto, no en guerras o en combates en las profundidades de las líneas enemigas. Las mujeres soldados participaron directamente en las batallas para defenderse del ataque de Hamás del 7 de octubre, incluida una compañía de tanques compuesta exclusivamente por mujeres que luchó durante horas, matando a docenas de terroristas a lo largo de la frontera y en comunidades atacadas por el grupo terrorista. Sí, aquí vamos a hacer una salvedad o una aclaración, mejor dicho. Muchas veces hemos dado noticias sobre la negativa de los ultraortodoxos a reclutarse, servir en el ejército, porque dicen que allí se verían en situaciones que son en contra de sus creencias religiosas, compartiendo habitáculos o incluso el interior de un tanque con una mujer, cosa que estaría totalmente prohibida para ellos. Ahora los que se están quejando son gente de las comunidades sionistas religiosas, es decir, son miembros de comunidades que son religiosos, pero que sí van al ejército y que siempre han ido al ejército, pero que no están de acuerdo con que se integre dentro de los mismos ejercicios, de los mismos vehículos, por ejemplo, a hombres y mujeres. Esto es un problema, pero es un problema que creo que es salvable con el ejemplo que se da de esta compañía que ya existe y que ya ha combatido, es decir, que haya unidades del ejército que solamente sean de mujeres, incluso en los blindados, en los tanques. Estas unidades exclusivamente de mujeres tendrían un papel en la defensa, pero no necesariamente arriesgarían su vida y no compartirían estos habitáculos con hombres. Pero como digo, esto es una salvedad dentro del panorama de los grupos religiosos en Israel. El problema que se ha planteado y del que hemos hablado en infinidad de ocasiones de los ultraortodoxos, no los religiosos sionistas. Los ultraortodoxos no son sionistas en el sentido de que no reconocen que el Estado de Israel sea la forma que tenga los judíos para cumplir con los preceptos bíblicos, sino que ellos prefieren que todos los miembros de sus comunidades sigan estudiando los textos bíblicos y que para la defensa del país actúen otras personas o incluso la protección divina, porque evidentemente la cantidad de habitantes y de fuerzas militares que dispone Israel es ínfima en comparación con sus enemigos. Pero como decimos, esto es un encuentro, una carta que han dirigido los miembros que son religiosos, pero que sí sirven en el ejército y que simplemente quieren una separación más clara entre unidades masculinas y femeninas. Y yo creo que esto, por ejemplo, no contraviene los esquemas del ejército de Israel, así que en definitiva yo creo que sí va a ser una medida que va a ser aceptada en el país. Un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel murió en un incidente de fuego amigo en el sur de la Franja de Gaza durante la noche. Se trata del sargento Ofri Yafe, de 21 años, de la unidad de reconocimiento de la Brigada de Paracaidistas de Hayogef Mosaf en el valle de Jezreel. Según una investigación preliminar, el incidente ocurrió cuando dos fuerzas de la Brigada de Paracaidistas se disponían a realizar operaciones de limpieza de rutina cerca de la línea amarilla en el área de Han Yunis, con el objetivo de despejar la infraestructura de Hamás.
Alrededor de las 2 de la madrugada, una de las fuerzas identificó erróneamente al segundo grupo de soldados como enemigo y abrió fuego. Jaffe resultó gravemente herido por los disparos y se envió un helicóptero para evacuarlo a un hospital, falleciendo a causa de las heridas durante el intento de evacuación. Las circunstancias están bajo investigación adicional. Sí, desgraciadamente la cuenta de soldados caídos sigue creciendo en este caso por lo que se llama fuego amigo, es decir, que no son disparos del enemigo, pero ya saben que desde el alto del fuego especialmente, pues los soldados de Israel en Gaza se han visto enfrentados en muchas ocasiones a grupos de terroristas y comandos que intentan atacarlos y que producen daños y a veces incluso causan muerte entre las filas de los soldados. En este caso, como decimos, el fuego amigo es una circunstancia que se da mucho en situaciones de combate. A pesar de todos los intentos de mejorar esto, pues en todas las guerras hay este tipo de víctimas que se producen cuando se confunden, especialmente en horas de la madrugada, a quienes disparan con el enemigo cuando en realidad es fuego amigo. Es decir, que por falta de comunicación o de entendimiento, pues se produce un enfrentamiento entre personas del mismo bando militar. Finalizamos aquí este informativo en el que mañana les esperamos con más noticias.